con el politólogo, analista y pensador Julio M. Chiri, quien ha escogido como tema la nueva política de Estados Unidos para con el régimen de La Habana, buscando siempre los beneficios del pueblo cubano y la democracia. Así que sin más, escucharemos a Julio M. Chiri. Encantado de estar con ustedes. Encantada yo de que esté usted en este programa que lo prestigia. Doctor Chiri, ¿cuál es el tema que usted le agradaría desarrollar? ¿Cuál cree que considera en estos momentos de verdadero interés? Yo creo que es de suma importancia, de nuevo, siempre con placer estar con ustedes, la nueva política de los Estados Unidos hacia la dictadura castrista, reflejada en el memorando presidencial que se emitió hace unos días. Y es muy importante entender mucho más allá del discurso lo que significa y las implicaciones que tiene no solo para el caso cubano, sino también para la democracia en el continente entero. Por ejemplo, vamos a enfocar en lo que significa el cambio del lenguaje, o sea, la conceptualización, y cómo en efecto lo que estamos viendo es un cambio de paradigma, o sea, un cambio de modelo que me atrevo a decir que es revolucionario. Y lo digo porque estamos escuchando, y ahí está reflejado en este memorándum, que es de nuevo el pronunciamiento, la documentación oficial de la política de los Estados Unidos. De nuevo estamos hablando palabras como derechos humanos, libertad, democracia, presos políticos, violaciones a los derechos humanos. Estos son conceptos que estuvieron ausentes por más de un periodo esencialmente de 8 años, y en la política previa estaban invisibles. Y esto es muy importante porque el lenguaje tiene una relación con la cultura inherente, y la cultura es como nosotros definimos la realidad física, lo que entendemos. Entonces, por eso es tan importante, y hemos visto cómo regímenes dictatoriales y corrientes ideológicas de la izquierda radical, como el comunismo y el fascismo, han utilizado el lenguaje, lo han desnaturalizado, han tergiversado conceptos para sus fines subversivos. Entonces, que esto forme parte de nuevo, que cobra una primacía en la política de la democracia exitosa más grande del mundo, de los Estados Unidos, pues entonces esto es fundamental. Mira, a través de los años 70, la política de Dayton, para darte otro ejemplo, que en efecto es una política de distensión, o sea, una política de coexistencia. El Dayton se cambió el concepto porque demostró ser un fracaso, o sea, los promotores de esa política pues ahora usan otras palabras para tratar de lograr exactamente lo mismo. Todos lo hemos conocido, pueblo a pueblo, intercambio cultural, todos estos tipos de conceptualizaciones que en efecto es lo mismo que la antigua y fracasada política de Dayton. Y digo fracasada porque lo único que demostró el saldo final de la política de Dayton, de finales de los años 60 y de los años 1970, la década de los 70, fue que hubo un enorme avance del comunismo internacional a través del mundo, y muy particular la subversión en nuestro continente, de la cual, de nuevo, Cuba comunista
fue su mayor auspiciador. Volviendo al memorándum, en el memorándum expresamente, cuando habla de propósito, o sea, el propósito, está pronunciando cuál es el propósito de este memorándum presidencial, y eso es que los Estados Unidos reconocen la necesidad de que en Cuba haya libertad y democracia. O sea, ya de entrada partimos con un reconocimiento de lo que es obvio para el pueblo cubano y para cualquier amante de la libertad, y eso es que en Cuba hay una dictadura, no hay democracia, hace falta libertad, y esto es el documento que de nuevo traza la política norteamericana hacia el gobierno de los Castro, pues en efecto está declarando que reconoce que es una necesidad que en Cuba haya libertad y democracia, y le da instrucción a 26 agencias administrativas y de ministerio a proceder a seguir estas instrucciones, porque en efecto los Estados Unidos, reflejado en este memorándum del presidente Trump, reconoce que la seguridad nacional norteamericana está ligada y se quiere solidarizar con el pueblo cubano, que está en necesidad de ser libre y de vivir en democracia. Esto es un gran logro. Se apoya al embargo, y se apoya al embargo con un fin moral, porque las sanciones a regímenes dictatoriales es moralmente coherente que se le aplique sanciones, que es en efecto lo que es el embargo. Y el memorándum da un apoyo al embargo, incluso instruye a los Estados Unidos a defenderlo cabalmente en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Esto es fundamental porque esto ha sido un terreno que la dictadura castrista, por medio de su política de multilateralismo, de ir estableciendo alianzas y recogiendo favores de un sinnúmero de países, particularmente países más pequeños y países, por supuesto, que tienen estructuras políticas autoritarias, de recoger favores para que después conseguir éxito en las votaciones de las Naciones Unidas que condenan la política unilateral de los Estados Unidos de tener un embargo contra el régimen de Cuba comunista. Entonces, sin duda muchos hemos señalado la necesidad de que se le ponga energía a la posición de los Estados Unidos, que es la posición de solidarizarse con los que luchan por la libertad y los que quieren la democracia. Esto da instrucción para que eso ocurra. Señala este memorándum lo que de nuevo es obvio para el pueblo de Cuba y para muchos seguidores y amantes de la causa de la libertad de Cuba, del papel que juegan las Fuerzas Armadas castristas en la economía cubana, controlando más del 70% de la economía directamente e indirectamente. Estamos hablando de una extensión de un 90% en beneficios colaterales que le vienen a las Fuerzas Armadas castristas. Este documento, al señalarlo, lo hace abierto al público. En otras palabras, llama la atención al mundo entero del papel que juega las Fuerzas Armadas en la economía cubana, del papel que juegan todas esas empresas, que ya no es un secreto ni debe ser un secreto para nadie, que si quieres hacer cualquier comercio en Cuba lo tienes que hacer con las Fuerzas Armadas castristas, que son la estructura del poder político dictatorial. Eso es otro gran logro de precisamente enfatizar en algo que para muchos era un secreto, y la dictadura castrista ha tratado mucho de mantener eso lo más oculto posible. El memorándum contiene también un aspecto que busca la liberación, o sea, tiene una programación proactiva para eso. Primero, en efecto, frustra el turismo y la inversión de los Estados Unidos. Lo frustra por las trabas que ponen. ¿Y por qué es esto importante? Porque
esto imposibilita de que Cuba se convierta en una China tropical. O sea, el modelo chino, que es en efecto una economía híbrida con un estado dictatorial leninista, que es, por cierto, el segundo recipiente de turistas del mundo, me refiero a China, con enormes ganancias de precisamente el turismo y la inversión extranjera, que sigue siendo, más allá de que sean manos privadas las que la estén manejando en gran medida, son manos privadas que están supeditadas al poder político dictatorial. Este memorándum y la política que se debe de trazar en curso, si sigue sus instrucciones al pie de la letra, pues en efecto anula y frustra ese apogeo de turismo estadounidense que la dictadura castrista esperaba, y mata en seco inversiones extranjeras de empresas norteamericanas, por medio de las auditorías, por medio de precisamente prohibir que se vaya a tener transacciones con empresas ligadas a las fuerzas bélicas castristas, pues en efecto anula el 70% de la economía de una forma directa, y podemos decir un 100% en el sector turístico. La programación, el memorándum habla de reconsiderar los programas pro democracia hacia Cuba. Esto es importante porque estamos viendo donde esta administración va a reevaluar y reconsiderar los programas para ver cuál pudiera tener mayores alcances y hacer el trabajo real y necesario de precisamente llevar a Cuba el mensaje que busca facilitar el retorno de la libertad. Y entre eso hay numerosas instituciones, incluyendo la propia Oficina de Transmisión a Cuba, que busca darle mayor amplitud como debe ser, porque es un derecho humano informar y ser informado. Y este memorándum en efecto busca apoyar a la Oficina de Transmisión a Cuba para que así se pueda dar más noticias al pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba pues esté a los estándares de países libres y civilizados. Se busca ampliar la conexión de Internet y telecomunicaciones en Cuba a expensas del gobierno norteamericano. Esto es explícitamente mencionado en este memorándum y de suma importancia porque presenta a la nación norteamericana como proactiva en ayudar a que los cubanos tengan más acceso al Internet, y preferiblemente sin la intervención, la intromisión y el bloqueo que actualmente presenta de censura las autoridades castristas. El turismo queda cualificado, de nuevo, dentro de las categorías existentes, donde esas auditorías buscan asegurar no solo que no se quedaron los tours que irán a Cuba en facilidades, en hoteles que pertenecen al Estado castrista, sino que realmente el contacto de pueblo a pueblo sea con el propósito y la intención de promover la democracia y la libertad. Esto es muy importante. Las remesas quedan cualificadas, quiere decir, la lista de oficiales prohibidos del gobierno de Cuba comunista se extiende y se hace mucho más amplia, donde las altas jerarquías de, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores Cubanos, de los comités de defensa de la revolución, la alta estructura del gobierno queda incluida en oficiales prohibidos de recibir las remesas, de manera de que tiene un propósito de ampliar a la verdadera sociedad y al pueblo de Cuba y eliminar a sus represores. Es justiciera este memorándum, porque pide y exige el retorno de los fugitivos de la justicia estadounidense que están amparados en Cuba comunista. Es realmente sorprendente
ver cómo la administración previa pudo establecer relaciones diplomáticas con un país que tiene fugitivos de la ley que han asesinado a oficiales de las fuerzas públicas norteamericanas caminando por las calles de Cuba, y ser en efecto no solo amparados sino exhibidos y utilizados como piezas de propaganda por el Castro comunismo. Eso es inaceptable, y este memorándum busca precisamente hacer justicia para esos familiares de esos oficiales y estas personas que han sufrido porque fueron asesinados por personas que están caminando en las calles de Cuba ahora. Y por último, hay que entender una cosa muy importante. El que firmó este memorándum fue el presidente estadounidense, sí, pero este memorándum fue preparado por cubanos para cubanos, porque el senador Marco Rubio y el representante congresional Mario Díaz Balart, entre otros cubanos allegados a esta administración e involucrados en este proceso, tuvieron absolutamente mucho que ver, por no decir todo, en redactar el lenguaje de esta política de los Estados Unidos hacia el régimen castrista. Así que hay que mantener eso en cuenta, y ese es el papel de la nación cubana fuera de su territorio: poner presión y trabajar con los gobiernos democráticamente electos en sus países para precisamente facilitar la democratización y la liberación de Cuba. El hecho de que ya no esté Fidel Castro vivo, que sea Raúl Castro, ¿cómo puede incidir en ese proceso de democratización? Puede ser un agente facilitador extraordinario, por la sencilla razón de que el liderazgo de la dictadura castrista, o sea, entendemos que es un régimen totalitario, sí, pero en adición a eso tiene su estructura de liderazgo, podemos decir, de tipo sultánico, o sea, altamente personalista. Entonces, el poder político total se estructuró alrededor de la figura de Fidel Castro. El traspaso a su hermano Raúl Castro, y en este momento precisamente el traspaso que él le querrá dar, Raúl Castro me refiero, a otras personas dentro de su familia, que de hecho, por ejemplo, su yerno, que en efecto está manejando la economía cubana, todo esto obedece los pasos calibrados de un tipo de liderazgo como el que hay en Cuba, o sea, altamente personalista. Entonces, al faltar esa figura emblemática que es Fidel Castro, que era el agente de cohesión principal de esa estructura de liderazgo, pues se va viendo debilitamiento, que lo estamos viendo en este momento, o sea, está existiendo en este momento, aunque no lo podemos palpar de manera tan obvia. Pueden estar seguros de que la estructura del poder dictatorial en Cuba no goza de una cohesión absoluta, precisamente por la muerte de Fidel Castro. Y históricamente es conocido la enorme diferencia que ha existido entre las dos familias de Raúl Castro y Fidel Castro. Entonces, cada uno pues también teniendo sus seguidores, sus secuaces dentro de esa estructura del poder. O sea, estaremos viendo las peleas rifándose los bienes del patrimonio nacional, que causa enormes recelos, y la estructura, a mi juicio, tiene fisuras subyacentes que se verán en el curso del tiempo. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a Julio M. Chilir, analista, su participación en el mismo. Gracias a él. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.